Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Y créanme, hoy tenemos un vídeo que les va a encantar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, específicamente en el romance que nos robó el corazón, de Kerem y Hande. Sí, estamos hablando de esos momentos mágicos, de esa química innegable, de esos instantes que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero, y todo frente al mar. Vamos a revivir sus momentos más románticos, aquellos que nos hicieron soñar con playas paradisíacas, atardeceres inolvidables y, por supuesto, un amor de telenovela. Así que prepárense porque hoy vamos a disfrutar de imágenes inéditas, vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, y a revivir la magia de Kerem y Hande. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de romanticismo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse a mi canal es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles siempre lo mejor de la farándula, los chismes más jugosos y análisis profundos de sus parejas favoritas. No se lo pierdan. Y ahora sí. Vamos a lo que vinimos. Todos recordamos el furor que causaron Kerem Bürsin y Hande Erçel con su serie. Bueno, no diré el nombre porque ya todos sabemos cuál es, ¿verdad? Lo importante es que, más allá de la ficción, la chispa saltó, y saltó fuerte. Y aunque ya no estén juntos, sus seguidores, entre los cuales me incluyo, no olvidamos la magia que compartieron. Y qué mejor escenario para el amor que el mar, la arena, el sol, ¿verdad? La serie, esa que nos conquistó a todos, fue el caldo de cultivo perfecto para que la química entre Kerem y Hande floreciera. La intensidad de sus personajes, la cercanía que desarrollaron durante las largas horas de rodaje, y la evidente conexión que tenían, fueron la antesala de un romance que traspasó las pantallas. Y aunque la serie en sí ya era un éxito, la noticia de su relación fuera de la ficción elevó la euforia a niveles estratosféricos. Fue como si sus personajes, Serkan y Eda, hubieran cobrado vida, transportando su historia de amor a la realidad. Las fotos y vídeos que vamos a ver hoy son, en su mayoría, inéditas. Son imágenes que no habíamos visto antes, o que quizás vimos fugazmente, pero que ahora vamos a analizar con detenimiento. Prepárense para ver a Kerem y Hande en momentos de complicidad, en momentos de risas, en momentos de amor puro y duro. Comencemos con las fotos de sus vacaciones, esas que nos hicieron soñar con escapadas románticas. Los paparazzis, siempre al acecho, nos regalaron instantáneas que nos dejaron sin aliento. Los vimos caminando por la playa tomados de la mano con miradas que lo decían todo. Hande radiante con su belleza natural resaltada por el sol, Kerem, con su sonrisa conquistadora, siempre atento y protector. ¡Qué pareja! ¿Recuerdan esas fotos en la playa con el atardecer de fondo? Esas que parecían sacadas de una película romántica. Eran ellos viviendo su propia historia de amor. Imaginen la escena, la arena dorada bajo sus pies, el sonido suave de las olas rompiendo en la orilla, el sol acariciando su piel, y ellos completamente absortos el uno en el otro. Esas fotos no eran simples postales, eran la prueba tangible de un amor que nacía y crecía. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada, era un testimonio de su conexión, de su complicidad, de su amor. Y no solo eso, también tenemos imágenes de momentos más íntimos, fuera de las cámaras. Imágenes de ellos disfrutando de un paseo en yate, de cenas a la luz de las velas, de risas cómplices. En cada foto o en cada vídeo, se puede ver la conexión especial que tenían. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que, bueno, ya me entienden. Era innegable. Pensemos en esos momentos privados, esos instantes que no estaban diseñados para ser vistos por el público, pero que de alguna manera, llegaron a nosotros. Las fotos en el yate navegando por aguas cristalinas, con la brisa marina acariciando sus rostros, nos mostraban una faceta más relajada y auténtica de la pareja. Las cenas románticas con la luz tenue de las velas iluminando sus rostros, nos revelaban una intimidad profunda, una conexión especial que trascendía la fama y el estrellato. Ahora hablemos de los detalles. Cada detalle cuenta, ¿verdad? La ropa que usaban, los lugares que visitaban, los regalos que se hacían. Todo era perfecto, todo era cuidadosamente planeado, todo contribuía a crear esa atmósfera de ensueño. Hande siempre impecable con outfits que marcaban tendencia y que, por supuesto, a Kerem le encantaban.
Y Kerem, siempre elegante, siempre caballeroso, siempre dispuesto a sorprenderla. La moda, en este caso, jugó un papel importante. Ande, con su estilo impecable, marcaba tendencia. Sus outfits, elegidos con esmero, reflejaban su personalidad y su gusto por la moda. Y Kerem, siempre atento a los detalles, apreciaba cada uno de sus looks. Sus elecciones de vestuario, tanto en eventos públicos como en momentos más informales, eran un reflejo de su elegancia natural. Y juntos formaban una pareja que irradiaba estilo y sofisticación. Analicemos un poco el lenguaje corporal. ¿Recuerdan cuando estaban en la orilla, las olas acariciando sus pies? La forma en que se acercaban, la forma en que se abrazaban. El contacto físico era constante, una señal inequívoca de la atracción que sentían el uno por el otro. Las manos entrelazadas, los besos robados, las miradas que se cruzaban. Todo nos hablaba de un amor profundo, de una conexión real. El lenguaje corporal es un indicador poderoso de las emociones y los sentimientos. En el caso de Kerem y Ande, sus cuerpos hablaban por sí solos. Las manos entrelazadas, un gesto de unión y cercanía, los abrazos, una muestra de afecto y protección, los besos robados, una expresión de pasión y deseo. Sus miradas, cargadas de emoción, revelaban una conexión profunda, una comunicación silenciosa que trascendía las palabras. Y no nos olvidemos de las redes sociales, ¿verdad? Instagram, Twitter, un festín para los fans. Compartían fotos y vídeos, aunque no muy a menudo, pero cada publicación era un evento. Y los comentarios eran oro puro. Emojis de corazones, mensajes de apoyo, muestras de cariño. La gente estaba enamorada de ellos, enamorada de su historia. Las redes sociales fueron el escaparate perfecto para mostrar al mundo su amor. Aunque no eran de compartir su vida privada en exceso, cada publicación era un acontecimiento. Las fotos y vídeos que compartían, aunque escasos, eran suficientes para mantener la llama de la esperanza encendida en el corazón de sus fans. Los comentarios, repletos de emojis de corazones, mensajes de apoyo y muestras de cariño, eran el reflejo del amor que el público sentía por la pareja. Uno de los momentos que más me impactó fue cuando. Este tipo de momentos son los que nos hacen creer en el amor verdadero, los que nos hacen soñar con encontrar a nuestra media naranja y vivir una historia de amor como la de ellos. Cuando subieron esa foto a Instagram abrazados, en un atardecer espectacular. Ande con un vestido largo y Kerem con una camisa blanca. La luz dorada del sol les daba un brillo especial, y sus sonrisas eran la definición de la felicidad. La foto era perfecta, digna de una revista. Me acuerdo que no podía dejar de mirar la foto, de analizar cada detalle, de imaginar cómo sería estar ahí con ellos. Ese momento para mí, capturó la esencia de su amor, la magia que compartían. Pero como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, Kerem y Ande decidieron tomar caminos separados. La noticia nos rompió el corazón a muchos, pero, así es la vida, ¿verdad? Las relaciones cambian, las personas cambian, y a veces, lo mejor es dejar ir. La noticia de su separación fue un golpe duro para sus fans. Después de haber soñado con ellos, de haberlos idealizado como la pareja perfecta, la realidad nos recordó que las relaciones, incluso las más intensas, pueden llegar a su fin. Las razones de su ruptura quedaron en la privacidad, pero la tristeza y la decepción fueron inevitables. A pesar de todo, la magia que compartieron sigue viva en nuestros recuerdos, en las fotos, en los vídeos, en el cariño que les tenemos. Y aunque ya no estén juntos, siempre recordaremos esos momentos mágicos, esos instantes de felicidad que nos regalaron. Y qué mejor manera de hacerlo que reviviendo sus momentos románticos junto al mar, ese escenario perfecto para cualquier historia de amor. La ruptura no borró la magia. Al contrario, la realzó. La nostalgia por su historia de amor, la admiración por su conexión, y el recuerdo de los momentos felices que compartieron, siguen presentes en la memoria colectiva. Sus fans, aunque tristes por su separación, conservan el cariño por la pareja, y siguen reviviendo sus momentos más románticos. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Creo que la historia de Kerem y Ande nos enseña muchas cosas. Nos enseña que el amor puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento. Nos enseña que la química, la conexión, es algo que no se puede forzar.
Nos enseña que a pesar de las dificultades, es importante luchar por el amor, por aquello que nos hace felices. Y sobre todo nos enseña a creer en la magia, a creer en el amor verdadero. La historia de Kerem y Ande es una lección de vida. Nos demuestra que el amor es impredecible, que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Nos enseña que la química y la conexión no se pueden fingir, y que son el ingrediente principal para una relación exitosa. Nos recuerda que a pesar de las dificultades y los obstáculos, es importante luchar por aquello que nos hace felices, por nuestros sueños y por el amor verdadero. Y sobre todo nos anima a creer en la magia, a creer en la posibilidad de encontrar a nuestra media naranja y de vivir una historia de amor de ensueño. Así que, mi gente, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? Espero que hayan disfrutado este viaje por los románticos momentos de Kerem y Ande. Hemos visto imágenes inéditas, hemos analizado detalles, hemos recordado momentos inolvidables, y sobre todo, hemos revivido la magia de su amor. Recuerden dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Ande? ¿Qué opinan de su historia? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Espero que este vídeo les haya gustado. Me despido con mucho cariño y no olviden suscribirse, darle like y comentar. Hasta la próxima.